Bien, hoy día vamos a analizar el otro modelo. Este es un modelo más moderno de comercio que se llama modelo de factores específicos. Este modelo fue planteado por Samuelson y tiene algunas diferencias en relación con los modelos anteriores que hemos venido viendo. En el caso de los modelos anteriores, analizamos de que el comercio básicamente se da por diferencias de productividad, es decir, en su mayor parte se consideraba únicamente al trabajo como un factor que explica los patrones de comercio entre los países. En el caso de este modelo, además del trabajo, considera otros dos factores productivos, que son, vamos a poner aquí, el trabajo va a estar simbolizado por la letra L, la tierra lo vamos a expresar con la letra T y el capital con la letra K. Entonces, el trabajo L, la tierra T y el capital K. Esta es una principal diferencia, ¿no? En que ahora vamos a incorporar a estos dos factores, tierra y capital, como factores que influyen en la producción de bienes y servicios. En la producción de bienes se realiza con el concurso de factores productivos, pero no solamente el trabajo, sino también la tierra y también el recurso de capital. ¿Por qué se llama modelo de factores específicos? Se llama porque la tierra y el capital van a ser específicos para un sector, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que la producción, vamos a suponer que se van a producir manufacturas y alimentos. Supongamos que se producen estos dos bienes. Entonces, para la producción de manufacturas se va a utilizar el trabajo y el capital. Y para la producción de alimentos se va a necesitar la tierra y el trabajo. ¿Sí? Por eso se llama factores específicos, porque el capital y la tierra se van a utilizar para sectores específicos de la economía. Eh, Esto, a diferencia, en el otro modelo que veamos, ahí va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser factores específicos, sino que estos tres factores se utilizan indistintamente para producir determinados bienes y servicios, tal como ocurre en la práctica. Bien, esto entonces respecto a este modelo. Vamos un poco a ver cuáles serían las variables que influyen en la producción de dos bienes. Vamos a ver cómo se puede aumentar la producción de determinados bienes y a partir de ahí entonces vamos a considerar el funcionamiento del comercio a través del modelo de factores específicos. Entonces, este modelo va a tener tres partes. La primera parte va a ser determinar las posibilidades de producción de la economía. Esa va a ser la primera parte. Eh, Vamos a expresar que los dos bienes son las manufacturas. Podemos ponerlo, QM podría ser producción o cantidad de manufactura. QSUA es producción o cantidad de alimento. ¿Sí? Ya sabemos que el trabajo es L, que la tierra es T y el capital K. Entonces, tenemos
Primero, las posibilidades de producción en manufacturas. Vamos a ver de que QM va a depender de el trabajo LM y del capital. Y en el caso de los alimentos, la producción de alimentos, Q sub A va a depender del trabajo en alimentos y de la tierra. Además, la cantidad de trabajo L va a ser igual a la cantidad de trabajo. Y L es la suma del trabajo dedicado en manufacturas más el trabajo dedicado en alimentos. Entonces, queremos determinar cuál es la producción de manufacturas. Para eso tenemos que tomar en cuenta lo que en microeconomía se revisó como los rendimientos decrecientes, lo que se llama la ley de rendimiento decreciente, ¿no? Podemos trazarlo con un gráfico. Entonces, aquí vamos a poner la producción de manufacturas, ¿ya? Aquí, en este eje, la cantidad QM es la cantidad de manufacturas, y en el eje de las X, LM. LM es la cantidad de trabajo que se utiliza en manufacturas. Y para el caso de los alimentos, como también se va a producir alimentos, vamos a tener aquí Q sub A, que es la producción de alimentos, y en este eje ponemos L sub A, que es la cantidad de trabajo dedicada a alimentos. ¿Cómo será la función de producción? Considerando la ley de rendimiento decrecientes, vamos a tener una curva de producción de la siguiente forma, ¿no? Tenemos una primera etapa, luego una segunda etapa y luego una tercera etapa. Este es Q sub M, que depende del capital y depende del trabajo. Lo mismo para el caso de los alimentos. Tenemos la curva de producción para los alimentos, Q sub A. En el caso de Q sub M, que depende de la cantidad de trabajo utilizada en manufacturas y del capital. Y en el caso de Q sub A, que depende de la cantidad de trabajo utilizada en alimentos y de la tierra. ¿Por qué la curva tiene esa forma? Bueno, eso se estudiaba en microeconomía. Al inicio o en la primera etapa, los rendimientos eran crecientes. Es decir, cuando añadimos una determinada cantidad de trabajo a una cantidad de capital que es fija, ¿no? Entonces, empezando de cero, ¿no? Cuando no teníamos trabajo y tenemos capital, obviamente que la producción es cero. Pero cuando añadimos unidades adicionales de trabajo a una cantidad de capital que es constante, los rendimientos eran crecientes, aumentaban, ¿no? Esa es la ley de rendimientos decrecientes. Entonces, al inicio, los rendimientos eran muy altos. Luego, los rendimientos eran decrecientes, era la segunda etapa, es decir, que la producción aumentaba, pero a un ritmo menor. Y en la tercera etapa, los rendimientos son negativos, ¿no? Eso es lo que se analiza en el análisis de la producción total. Y obviamente tiene una lógica, ¿no? Porque estamos considerando que uno de los factores se mantienen constantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los alimentos, la producción de alimentos. Supongamos que tengo 1 hectárea de tierra y vamos a sembrar arroz. Entonces, si no tengo trabajo, obviamente los rendimientos van a ser cero. Pero a medida que voy incorporando trabajo a una cantidad fija de tierra, al inicio la producción es alta.
Luego, si seguimos añadiendo más trabajo a una cantidad fija de tierra, la producción va a aumentar, pero a un ritmo menor. Finalmente, si sigo creciendo, si sigue creciendo la cantidad de trabajo a una cantidad fija de tierra, es decir, tan solo tengo 1 hectárea, obviamente que ya no voy a obtener rendimiento, sino va a ser menor al anterior, va a ser rendimientos negativos, ¿no? Eso es lo que se llama, esas son las 3 etapas de la producción. Entonces tenemos que considerar lo que se llama la ley de rendimiento decreciente. Bien, ahí tenemos las dos curvas de producción. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa determinar cuáles serían las posibilidades de producción de manufacturas y alimentos, pero en un solo gráfico, ¿ya? Nos interesa determinar en un solo gráfico la curva de posibilidades de producción de esta economía, porque estamos suponiendo que la economía puede producir estos dos bienes. Bien, para hacerlo, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a utilizar otra lámina. Bien, para que vamos a considerar, ya. Miren, aquí hay 4 cuadrantes. Básicamente, en el cuadrante inferior de la derecha, voy a poner aquí algo para, como referencia y luego no importa, lo podemos borrar, ¿no? En el cuadrante inferior de la derecha vamos a graficar la producción de manufacturas, Q sub M, que depende de la cantidad de trabajo en manufacturas y depende del capital. Entonces, en el cuadrante inferior vamos a graficar la producción de manufacturas, ¿no? Aquí vamos a poner Q sub M, aquí va a estar la producción de manufacturas y aquí vamos a poner la cantidad de trabajo en manufacturas, ¿no? El gráfico, tal como lo vimos anteriormente, es así. ¿Sí? Aquí está Q sub M, no, aquí está Q sub M y aquí está LLM. Es decir, Q sub M es la producción de manufacturas, que está en el eje de las Y, L sub M, que es la cantidad de trabajo en manufacturas, que está en el eje de las X. Entonces, lo vamos a girar, ¿no? El gráfico lo vamos a girar de tal forma que nos quede en el gráfico, en el vertical, la línea vertical, nos va a quedar la cantidad de trabajo en manufactura, ¿no? Y en el eje de las X aquí nos va a quedar Q sub M, que es la cantidad de manufacturas. Sí, entonces lo giramos hacia arriba, ¿no? Para poner Q sub M, que está aquí en la línea vertical, la voy a poner en la línea horizontal. Entonces giramos este gráfico y obviamente ahora nos queda Q sub M hacia arriba. Y esta curva que está así nos va a quedar así, ¿no? Que esta es la curva de producción. ¿Sí? Entonces ponemos aquí Q sub M, que es la curva de producción. Muy bien. Ahora, en el cuadrante superior de la izquierda, aquí, en este cuadrante, en el cuadrante superior de la izquierda, vamos a ubicar la producción de alimentos. Aquí teníamos la producción de alimentos. Este es Q sub A, aquí tenemos Q sub A y aquí L sub A. Q sub A es la producción de alimentos. Entonces, este gráfico que está aquí lo vamos a trasladar al panel superior de la izquierda, en donde nos quede Q sub A aquí. Q sub A va a estar en la línea vertical de arriba y L sub A, aquí vamos a tener a L sub A, ¿no? L sub A es la cantidad de trabajo en alimentos. Sí, entonces, este gráfico lo que hacemos es simplemente darle la vuelta, ¿no? Este que está aquí
quedaría Q sub A arriba y este L sub A, que es la cantidad que está a la derecha, lo ponemos a la izquierda, ¿sí? Lo giramos y por lo tanto el gráfico nos queda así, ¿no? Esta es la curva de producción, Q sub A, que nos queda de esa forma. Bien, ya tenemos ahí la producción. Ahora, en el cuadrante inferior de la izquierda, que es este, vamos a ubicar la curva de asignación de trabajo, ¿no? El trabajo va a estar dividido en cantidad de trabajo dedicado a manufacturas y cantidad de trabajo dedicado a alimentos. Como la cantidad de trabajo es fija, entonces mientras más trabajadores vayan a manufacturas, menos quedan en alimentos. Por lo tanto, la curva es una curva de asignación que tiene pendiente negativa, ¿no? Hacia abajo. Esa va a ser la curva de asignación de trabajo. Esos son los datos que necesitamos para construir nuestra curva de posibilidades de producción. Muy bien. Con esto entonces vamos a derivar la curva de posibilidades de producción en el cuadrante superior de la derecha. Vamos a ubicarnos en un punto en la curva. Voy a poner aquí el punto 1. Esta es la curva de asignación de trabajo. En ese punto 1 vamos a tener que la cantidad de trabajo dedicado a alimentos es LA1 y la cantidad de trabajo dedicado a manufacturas es LM1. Entonces, suponiendo que la economía está utilizando una cantidad, partiendo de cero, ¿no? Aquí tenemos de cero hacia abajo, aumenta. De cero hacia la izquierda, aumenta en alimentos. De cero hacia abajo, aumenta en manufacturas. Suponiendo que la economía está tomando una cantidad de trabajo LM1, vamos a ver cuánto podemos producir de manufacturas. ¿Sí? Nos trasladamos hacia la curva de producción y obviamente podemos ver aquí cuánto tenemos de manufacturas. QM1, trasladamos la línea hacia arriba porque luego nos va a permitir determinar la curva de producción. Ahí tenemos la cantidad de manufacturas que vamos a producir, QM1. ¿Cómo se derivó el QM1? Se derivó de haber asignado una cantidad de trabajo LM1. Ahora, vamos a ver cuánto de alimento podemos producir. Estamos utilizando una cantidad de trabajo LA1, nos trasladamos hacia arriba, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos una cantidad de alimentos QA1 y nos trasladamos hacia la derecha, ¿no? Ya tenemos aquí un punto de intersección. A ese punto le vamos a llamar punto 1. ¿Qué nos dice el punto 1? El punto 1 nos dice que la economía está produciendo QM1 de manufacturas y QA1 de alimentos. Muy bien. Ahora, vamos a movernos más hacia abajo de la curva de asignación. Vamos que este sea el punto 2. En el punto 2, si observamos, vamos a utilizar más trabajo en manufacturas. Entonces, el punto 2 corresponde a utilizar una mayor cantidad de trabajo en manufactura, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el efecto en la producción. Como usamos más trabajo en manufacturas, vamos a producir más manufacturas, es decir, QM2, nos movemos hacia arriba y ya tenemos otro punto en la producción de manufacturas. Ahora, vamos a ver cuánto de alimentos. Como ahora utilizamos menos trabajo en alimentos, es decir, LA2, que es menor a LA1, eso significa que vamos a producir una menor cantidad de alimentos, QA2. Menos alimentos, nos movemos hacia, y ya tenemos aquí otro punto que le vamos a llamar el punto 2. El punto 2, ¿qué significa? El punto 2 significa
que estamos produciendo más manufacturas y menos alimentos. ¿Cómo derivamos el punto 2? El punto 2 lo derivamos a partir de que utilizamos más trabajo en manufacturas y menos en alimentos. Y finalmente vamos a tomar otro punto como referencia. Vamos a poner aquí el punto 3 en la curva de asignación de trabajo. El punto 3 significa que vamos a usar menos trabajo en manufacturas, LM3. Al usar menos trabajo en manufacturas, vamos a producir menos manufacturas, QM3. Trasladamos hacia arriba, nos movemos hacia arriba, ¿sí? Este es QM3 de manufacturas. Ahora, el punto 3, como vemos, significa utilizar más trabajo en alimentos. Si utilizamos más trabajo en alimentos, indudablemente que vamos a producir más alimentos. QA sub 3. Nos movemos hacia arriba y nos ubicamos aquí el punto 3. Miren, ya tenemos 3 puntos y la unión de esos puntos, vamos a unir los puntos con una curva. La unión de esos puntos determina la curva de posibilidades de producción. Esta es la curva de posibilidades de producción. La curva Q sub A, Q sub M, entonces, viene a ser la curva de posibilidades de producción. ¿Qué nos dice la curva? La curva lo que nos está diciendo es la cantidad de dos bienes que la economía puede producir utilizando trabajo y utilizando tierra y capital. Una de las características importantes de la curva es que es una curva con pendiente negativa, ¿no? Tiene pendiente negativa. ¿Qué significa que la curva tenga pendiente negativa? Significa que a medida que la economía utiliza más trabajo en dirección de un determinado bien, va a quedar menos trabajo para producir el otro bien. ¿Sí? Por lo tanto, se va a producir menos de ese bien, ¿no? Entonces, a medida que la economía utiliza más trabajo en manufacturas, la economía va a producir más manufacturas y menos alimentos, ¿sí? Entonces, la curva lo que nos está diciendo es que la movilidad, el desplazamiento del factor productivo trabajo determina que la economía pueda ubicarse en uno u otro punto de la curva, ¿no? Entonces, ahí tenemos la curva de posibilidades de producción y eso finalmente lo que nos queda es una curva de este tipo. Aquí está Q sub A, que es la producción de alimentos, y aquí está Q sub M, que es la producción de manufacturas, ¿sí? Entonces, esta viene a ser la curva. Esa es la curva de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, pongamos que estamos ubicados aquí, ¿no? En el punto 1. En el punto 1 producimos QA sub 1 y producimos QM sub 2, ¿sí? Ahora, para llegar acá, al punto 2, ¿qué se necesita? Se necesita mover, que se desplace el trabajo, el desplazamiento del trabajo, ¿sí? A la producción de manufacturas. Entonces, si el trabajo se desplaza, automáticamente vamos a producir más manufacturas, este sería 1, este sería 2, y menos alimentos. Entonces, nos estamos moviendo del punto 1 al punto 2, ¿no? Por eso la curva tiene pendiente negativa, ¿sí? Entonces, la clave, un poco para entender las posibilidades de producción, es el desplazamiento del trabajo, ¿no? Porque el trabajo es el factor productivo móvil, recuerden. Eh, en este modelo existen factores que son específicos, que son la tierra, que sirve para producir bienes que sean intensivos en tierra, y el capital, que sirve para producir bienes que son intensivos en capital. Mientras que el trabajo es el factor móvil, es decir, el que se puede desplazar de un sector a otro. Como los alimentos, básicamente son o vienen de la tierra
a través del sembrío, la utilización de la tierra. Por lo tanto, los alimentos son intensivos en tierra, mientras que las manufacturas preponderantemente es más el capital, ¿sí? Por lo tanto, el factor productivo específico es el capital. Entonces, el factor que se mueve es el trabajo. Para poder entender básicamente este modelo, tenemos que determinar es por qué se moviliza el trabajo, por qué se mueve el trabajo, qué es lo que hace que uno de los sectores utilice más trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los trabajadores se vayan desde alimentos a manufacturas o se vayan desde manufacturas o alimentos? Entonces, la clave está en entender el factor productivo trabajo, que es la segunda parte. Esta sería entonces la primera parte del modelo, ¿sí? Para justamente para poder entender por qué se da la movilidad, nos vamos a la segunda parte, eh, viendo algo sobre el mercado de trabajo. Un mercado de trabajo, tenemos al que ofrece trabajo, L es la oferta, es LM más LA. Esta es la oferta de trabajo. Como suponemos que es una oferta de trabajo fija, ¿no? ¿Sí? Entonces, L es una oferta fija. Hay una cantidad constante de trabajo que está dedicada a manufacturas y alimentos. Entonces, tenemos una oferta de trabajo. Ahora, la demanda de trabajo, L, ¿no? La representamos con la letra L. La demanda de trabajo está dada por las empresas, que son los que demandan trabajo. Los productores son los que demandan trabajo. Entonces, lo que tenemos aquí es que ver cuáles son los factores que influyen en la demanda de trabajo. Que ustedes vieron en microeconomía, debe ser, no sé si fue la uno, creo que es 2. Ahí ven lo que es el mercado de trabajo, lo que es la demanda de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que las empresas contraten trabajadores? Eh, entonces tenemos que los factores, si una empresa tiene que decidir, ¿no? Si contrata o no trabajadores, lo hace en función de la ganancia o de la rentabilidad que le genera a la empresa ese trabajo. Entonces la empresa lo que hace es compara lo que se llama el ingreso marginal, los beneficios por ingreso marginal y lo que se denomina el costo marginal, ¿sí? El ingreso marginal, los beneficios de lo que se denomina el ingreso marginal, ¿de qué depende? Aquí hay básicamente dos factores, del precio del bien y depende de la productividad marginal del trabajo, ¿no? Entonces tenemos el precio del bien y la productividad marginal de trabajo. ¿Qué es la productividad marginal del trabajo? Es el rendimiento del trabajador, ¿no? Eso es el ingreso. Ahora, los costos marginales está dado por los salarios. Entonces, los salarios que tengo que pagar. Entonces, es una comparación entre ingreso marginal y costo marginal, ¿no? Si el ingreso marginal es mayor al costo marginal, entonces obviamente le conviene a la empresa demandar más trabajo. Si el costo marginal es mayor al ingreso marginal, obviamente la empresa va a perder, no le conviene contratar más trabajadores, ¿sí? Entonces, un poco la clave está en esos factores, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Supongamos que quiero ver si contrato o no personas. Vamos que tenemos una lavadora de carros, ¿no? Entonces, resulta que tengo que ver primero el producto marginal, ¿no? Producto marginal. Vamos que el producto marginal por hora, que viene a ser el rendimiento, de que en una hora una persona pueda, pongamos, lavar 4 autos, ¿no? En una hora. ¿Cuál es el precio?
Pongamos aquí el precio. El precio por auto, supongamos que sea de $5. ¿Ya? Entonces, aquí ya tiene cuáles serían los ingresos. Sería $5, que es el precio por auto, y el rendimiento, es decir, una persona puede, pongamos en una hora, puede lavar 4, nos queda aquí $20 por hora, ¿no? Sería esto el ingreso de $20. Ahora, lo va a comparar con los costos, ¿no? Sería el costo, vamos, el costo marginal que viene a ser el salario. Supongamos que el salario es de $10 la hora. Tengo que pagarle $10 la hora, ¿no? Entonces, el rendimiento, en este caso, es de 20, que este es el ingreso marginal, que es 20, es mayor al costo marginal, al salario, que es de 10. Entonces, la utilidad, aquí tengo un margen de utilidad de $10. ¿Me conviene contratar al trabajador? Por supuesto, ¿no? Entonces, me conviene contratar al trabajador. Ahora, como el capital es fijo, ¿sí? Suponiendo que el capital es fijo, es decir, solo tengo una determinada infraestructura, la capacidad para tener ahí los carros es limitada, ¿no? Entonces, resulta que ahora baja, el precio sigue siendo el mismo, pero la productividad es decreciente, ¿no? Entonces digo, a ver, si la productividad es decreciente, ahora hace 2 autos, solamente puede hacer 2 autos en una hora. Por 5 le queda 10. El salario que hay que pagarle es 10. Entonces aquí me quedaría la utilidad de 0. Entonces digo, bueno, hasta aquí puedo contratar trabajadores, ¿no? Contrato uno más. Si contrato uno más, como ya tengo una infraestructura física que es fija, es constante, entonces solamente puede lavar un auto en una hora. Por 5 me quedaría 5. $5 es el ingreso. ¿Sí? ¿Cuánto es el salario por hora? Tengo que pagarle $10. Entonces aquí hay una pérdida. La pérdida de menos $5, ¿no? Porque los rendimientos son decrecientes. Recuerde que la productividad marginal es decreciente porque la cantidad de recursos, la infraestructura física es la misma, no ha variado, ¿no? Entonces, la productividad va disminuyendo y al disminuir la productividad, no me va a convenir contratar trabajadores. Entonces, si eso lo pongo con el gráfico, ¿sí? Esta viene a ser la demanda de trabajo, que es la productividad marginal por el precio, ¿sí? Entonces aquí tengo la productividad, aquí tengo productividad marginal, tengo el precio y tengo el salario, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto contrato? Justo hasta aquí, ¿no? Aquí está el salario. Contrato hasta cuando la cantidad o el rendimiento sea igual al costo, ¿no? Cuando el salario sea igual al precio por el producto marginal, ¿no? Más de L sub 2 ya no podría contratar, ¿no? En L sub 2, por ejemplo, si quiero decir, vamos a contratar L sub 2, ya no podría porque el salario está por arriba del producto marginal. Ahí voy a perder. Entonces aquí hay pérdidas. Aquí hay pérdidas, ¿no? Por acá, en cambio, hay ganancia. Vamos L sub 3. Aquí hay ganancia. El producto marginal está por arriba del costo. Entonces aquí hay ganancia. Puedo contratar trabajadores. Acá no. Tengo que disminuir la cantidad de trabajadores. Exacto en el punto de intersección, donde el salario es igual al producto marginal, hasta ahí puedo contratar trabajadores, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo sencillo para determinar el caso de las empresas cuando van a contratar trabajadores. Esto ustedes lo vieron, esto sí se ve en extenso en microeconomía y nos sirve un poco para la aplicación de este modelo, ¿no? Que es el modelo de factores específicos. Muy bien, entonces, como ya tengo ahí la demanda, entonces la demanda de trabajo, entonces tengo el sector de manufacturas. Aquí vamos a poner nada más que el sector de manufacturas
y por acá pongamos el sector de alimentos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es graficar la curva de demanda. Esta es la demanda de trabajo del sector de manufacturas, precio, producto marginal, salario, ¿no? Esta es la demanda de trabajo. Entonces, la demanda es igual al precio, o depende del precio y del producto marginal. Entonces, tengo la demanda de trabajo del sector de manufacturas y por acá tengo la demanda de trabajo del sector de alimentos. Asimismo, producto marginal, precio y tenemos la curva de demanda de trabajo del sector de alimentos. En el caso de la oferta, como decíamos, la oferta es fija, ¿no? Es igual a LM más LA. Entonces hablamos de una oferta fija, ¿sí? Ahí está el mercado de trabajo. Ahora, como lo que queremos es ver eh, la movilidad del trabajo de un sector a otro, lo que vamos a hacer es graficar en un solo gráfico, vamos a poner las dos demandas de trabajo. Lo hacemos de la siguiente forma, ¿ya? Aquí ponemos precio, producto marginal del sector manufacturero. Aquí a la derecha, aquí ponemos LM, ¿sí? Como queremos en un solo gráfico, ¿ya? el, la demanda de trabajo del Matías, sector de alimentos. Matías, no me dice que te levantas ahorita, rápido. Bien, como les decía, vamos a hacerlo en un solo gráfico, la demanda de trabajo del sector manufacturero y del sector de alimentos. Tenemos la demanda de trabajo del sector manufacturero, entonces lo vamos a medir así, LM a la derecha, ¿ya? Y del sector de alimentos lo vamos a medir de LA a la izquierda, es decir, vamos a girar el gráfico. Entonces, aquí vamos a poner, esta es la demanda de trabajo del sector de manufacturas y acá tenemos la demanda de trabajo del sector de alimentos, DA. Y aquí está el punto de equilibrio, aquí está el salario de equilibrio. Eh, la oferta inicialmente vamos a suponer que está en equilibrio, ¿no? Es decir, que la cantidad de trabajo en el sector manufacturero es la misma de la cantidad de trabajo en el sector de alimentos, ¿sí? El salario de equilibrio para los dos sectores es W sub 1. Es necesario ponerle en un solo gráfico para poder entender la movilidad del trabajo, porque la movilidad del trabajo es cuando los trabajadores cambian y deciden pasar de un sector a otro, ¿no? Por eso es necesario graficarlo en una sola. Por eso no les comparto directamente el gráfico ya hecho, sería un absurdo, porque el profesor tiene que ver de dónde sale el gráfico, ¿no? No es porque las clases son virtuales, voy a ponerme a exponer láminas, ¿sí? Decir, miren, ese es el gráfico y punto. No, ahí me estoy engañando, le estoy engañando yo mismo como profesor y estoy engañando a los estudiantes. Tengo que explicarles de dónde sale el gráfico, ¿no?
Esa es la parte básica. Así no puedo ponerme aquí a exponer y pasar láminas, 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 porque es educación virtual. Yo mismo me estoy engañando. Y obviamente ustedes también se van a sentir estafados. Entonces, el trabajo es básicamente ver de dónde sale, el porqué de las cosas, ¿no? En economía, ustedes son estudiantes que ya están en cursos avanzados. Si no puedo explicar el porqué y cómo lo aplico, no sirve, ¿no? Entonces, por eso es importante. Esto igual ustedes lo pueden ver en el texto, en el libro, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo, este es el mercado de trabajo. Este es un gráfico que corresponde al mercado de trabajo. Ya tengo las dos demandas de trabajo del sector manufacturero y del sector alimentos. Tenga la oferta que está abajo. Para poder graficar en uno solo, lo que he tenido es que girar el gráfico del sector de alimentos hacia la izquierda. Aquí está hacia la derecha, si ustedes ven ahí. Lo que he hecho es girarlo para acá, hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí sí parto de un solo acá. Entonces, una vez que tengo eso, puedo ver, por ejemplo, algún cambio, ¿no? Voy a poner aquí. Vamos a suponer que se produce un aumento del precio, ¿sí? Pongámoslo aquí. Una parte de aquí voy a borrarla. Voy a borrar esto de aquí para trabajar con esta parte de la tabla. Miren, pongamos que inicialmente teníamos que los precios de las manufacturas eran 100 y que los precios de los alimentos también son 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el precio relativo? P sub M sobre P sub A es igual a 1, ¿no? 100 sobre 100. Ahora, vamos a suponer que el precio de las manufacturas son 120 y el precio de los alimentos son 100. Por lo tanto, P sub A, P sub M sobre P sub A es 1,2. Hay un aumento en el precio de las manufacturas respecto al precio de los alimentos. ¿Qué efectos tendrá eso en el mercado de trabajo? Como aumenta el precio de las manufacturas, entonces eso significa que va a aumentar la rentabilidad del sector manufacturero. Por lo tanto, los empresarios del sector manufacturero van a demandar más trabajadores, ¿no? Entonces, la curva de demanda del sector manufacturero se desplaza hacia la derecha. Entonces, aumenta la demanda de trabajo en manufacturas como consecuencia del aumento del precio. ¿Qué efectos trae esto? Bueno, primero los salarios. Hay un aumento de los salarios del sector manufacturero y el otro que un poco también nos interesa es ver que ahora hay más trabajadores. Esta era la cantidad de trabajadores en el sector manufacturero. Le voy a poner LX, ¿sí? Como hay un aumento de la demanda de trabajo en el sector manufacturero, ahora la cantidad de trabajo en el sector manufacturero aumenta a LM', de LM, LX a LM, LM', ¿no? Los trabajadores se van a movilizar. Recuerden que inicialmente la cantidad de trabajadores, vamos a suponer que era 100. Entonces, inicialmente LM era 50 y LA es 50. Es decir, la misma cantidad de trabajo en manufacturas está en alimentos. ¿Qué ocurre ahora? Ahora cambió. Como la cantidad de trabajo en manufacturas, supongamos que sea 70, ahora la cantidad de trabajo en alimentos es baja a 30, ¿no? Porque el total de trabajo es fija, es fijo, hay 100. Pero como aumentó la demanda de trabajo, ¿sí? Porque mejoró la rentabilidad en el sector manufacturero y eso hace que suban los salarios, entonces los trabajadores del sector manufacturero aumentan. ¿Qué significó? Esto significó que los trabajadores del sector agrícola o del sector de alimentos se desplace al sector
de las manufacturas, ¿no? Entonces, aquí, toda esta parte de aquí significa que hay un flujo migratorio de trabajadores desde el sector de alimentos hacia el sector manufacturero. Entonces, disminuye la cantidad de trabajo en el sector de alimentos y aumenta la cantidad de trabajo en el sector manufacturero. Entonces, eso hace que se desplace los trabajadores, ¿no? ¿Qué efectos tendrá eso? Y como ya vimos, la curva de producción, esta era Q sub A y esta era Q sub M, suponiendo inicialmente que estábamos en el punto 1, Q A sub 1, QM sub 1, suponiendo que estamos aquí, ¿qué ocurre? Ocurre que aumentó los precios el sector manufacturero y por lo tanto eso hace que se demande más trabajo en el sector manufacturero. Entonces eso genera un flujo migratorio, ¿no? Desde el sector de alimentos al sector manufacturero. Y como consecuencia de eso se va a producir más manufacturas. Nos vamos a mover al punto 2, ¿no? Producimos más manufacturas y menos alimentos. Ahí un poco está entonces la disyuntiva del modelo, ¿no? Que es que a medida que se desplaza trabajo de un sector a otro, se produce más de un bien y menos de otro. Lo que origina el desplazamiento, ahí no tienen ustedes para dónde perderse, son básicamente dos cosas: los cambios en los precios de los productos y los cambios en la productividad marginal, ¿no? Recuerden el caso de la lavadora. ¿Por qué voy a contratar más muchachos para que trabajen lavando los carros? Por dos cosas. Primero, que mejore mi ingreso, ¿sí? Puede mejorar mi ingreso cobrando más por cada lavada de carro, ¿no? Si antes cobraba 5, supongo que cobro 10, obviamente voy a ganar más y por lo tanto puedo contratar más al muchacho para que lave el carro. Uno, dos. La otra, el rendimiento del trabajador, ¿no? Si mejora la productividad del trabajador. Si antes en una hora lavaba 4 carros y ahora en una hora lava 6, entonces la productividad mejoró. Si mejora la productividad, ¿qué significa? Significa que mi ingreso también sube, ¿no? Se vuelve más rendimiento. Entonces sube mi ingreso. Entonces mi ingreso sube por productividad y por precio, y eso hace que aumente más la demanda de trabajo. Esos son los dos puntos claves que me van a servir para poder entender este modelo, ¿no? Entonces, ahí tenemos por qué nos movemos de un sector a otro. Muy bien, en base a esto, entonces podemos ya ir a la tercera fase. La tercera va a ser el mercado de oferta y demanda relativa. Eh, Vamos a utilizar aquí lo que son los precios relativos. Este viene a ser el precio de la manufactura, peso A, este es el precio de los alimentos. Aquí lo que vamos a analizar cómo los cambios en los precios relativos influyen en la producción de los dos bienes, ¿no? Q sub M es cantidad de manufacturas, Q sub A, cantidad de alimentos. P sub M sobre P sub A, esto es precio relativo. Este viene a ser precio relativo de las manufacturas, así tiene que, la lectura es así, ¿ah? Pongámosla, precio relativo de las manufacturas respecto a alimentos.
Y Q sub M sobre Q sub A, esta es cantidad relativa de manufacturas respecto a alimentos. Bien, entonces voy a ver primero la relación entre el precio relativo y la oferta relativa. Suponiendo que este es el precio relativo, ¿no? Precio de manufactura sobre el precio de los alimentos. Entonces, esta es la cantidad relativa. ¿Qué relación tiene el precio relativo con la oferta relativa? Entonces, la relación es directa. A medida que aumenta el precio relativo, aumenta la cantidad relativa. ¿Qué significa eso? A medida que aumente el precio de las manufacturas respecto al precio de los alimentos, aumenta la cantidad producida de manufacturas respecto a la cantidad de alimentos, ¿no? Por eso que la relación es positiva, igual que cualquier curva de oferta, ¿no? Y en el caso de la demanda relativa, es una curva dependiente negativa, ¿no? Aquí tenemos el precio relativo y aquí tenemos la cantidad relativa. ¿Por qué la curva tiene pendiente negativa? Como cualquier curva de demanda. Si sube el precio de un producto, compramos menos de este producto. Lo mismo pasa acá, ¿no? Si sube el precio relativo de la manufactura respecto a los alimentos, la demanda de manufacturas disminuye respecto a la de los alimentos. Y eso entonces nos lleva al gráfico siguiente. Esta va a ser la curva de oferta relativa y esta es la demanda relativa. Aquí tengo precio relativo y aquí tengo cantidad relativa. QM sobre Q sub A. El punto de equilibrio va a ser el punto de intersección de las dos curvas, P sub M, P sub A. Tenemos Q sub M, Q sub A. Y ahí tenemos el punto de equilibrio. Con este mercado de oferta y demanda relativa, entonces vamos a plantear ya el esquema del comercio exterior. Entonces, supongamos que tenemos dos países, pongamos Ecuador y Colombia. Supongamos que se van a producir dos bienes. Los bienes son, pongamos, alimentos. Vamos con los mismos productos, ¿no? Alimentos y manufacturas. Se producen esos dos bienes, ¿no? Ahora, supongamos que Ecuador tiene más tierra que Colombia. Supongamos que Ecuador tiene más tierra que Colombia, ¿no? Por lo tanto, la productividad marginal del trabajo en alimentos es mayor en Ecuador
que Colombia. Pongamos que tenemos esa información, ¿ya? ¿Qué nos pide? Nos pide primero determinar los precios relativos, determinar los precios relativos de Ecuador y Colombia. Precios relativos de Ecuador y Colombia. De manufacturas respecto a alimentos. Dos, ¿qué debería producir Ecuador y qué Colombia? Tres, señale en un gráfico dónde está la producción de manufacturas de Ecuador y Colombia. Ya, entonces tenemos ese análisis, ¿no? Tenemos dos países, Ecuador y Colombia. Tenemos que Ecuador cuenta con más tierra, es decir, en Ecuador la productividad marginal del trabajo en alimentos es mayor que Colombia. Vamos a determinar los precios relativos de Ecuador y Colombia de manufactura respecto a los alimentos, ¿no? ¿Qué debería producir Ecuador y qué debería producir Colombia? Entonces nos vamos al gráfico. Veamos primero el punto de la curva de producción, ¿no? Aquí está Q sub M y aquí está Q sub A. No, lo contrario, tal como está, es Q sub A. Aquí está Q sub A y aquí está Q sub M. Aquí tenemos la curva de posibilidades de producción. Bien, voy a tomar un punto. Supongamos que estamos aquí en el punto 1. Inicialmente estamos en el punto 1. Supongamos que en este punto está Colombia. Es decir, Colombia está produciendo, pongamos QM sub 1 y QA sub 1. ¿Sí? El punto 1 corresponde a la producción de Colombia. ¿Cuál es la característica del problema, tal como les dije? Que Ecuador tiene más tierra. Ecuador tiene más tierra que Colombia. Obviamente tierra apta para la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que la productividad marginal de Ecuador va a ser mayor. La productividad marginal de Ecuador respecto a la tierra va a ser mayor a la de Colombia. Como estamos suponiendo que se van a producir dos bienes, que son los alimentos y las manufacturas, para producir alimentos se utiliza tierra y trabajo. Y para producir manufacturas se utiliza capital y trabajo. Entonces, como Ecuador tiene
más tierra, por lo tanto, la productividad marginal de la tierra es mayor a la de Colombia, obviamente que Ecuador está en capacidad de producir más alimentos que Colombia. Entonces, la producción de Ecuador en alimentos sería esta. Entonces, nosotros vamos a producir QA sub 2 de alimentos, y si producimos más alimentos, producimos menos manufacturas. ¿Sí? Entonces, aquí está Ecuador y acá está Colombia. ¿Sí? Ecuador está en el punto 2. ¿Qué significa? Que Ecuador va a producir más alimentos que Colombia. Si Ecuador produce más alimentos que Colombia, significa que Colombia va a producir más manufacturas que alimentos que Ecuador. Entonces, ¿qué va a pasar en el mercado de trabajo de Ecuador? Automáticamente los trabajadores van en busca de mejores salarios, ¿no? Entonces, en Ecuador va a aumentar la demanda de trabajo del sector de alimentos. Entonces, los trabajadores migran del sector manufacturas al sector de alimentos. Y eso obviamente hace de que vamos a ver el efecto en el mercado de oferta-demanda relativa. Aquí tengo el precio de las manufacturas sobre el precio de los alimentos, y acá tengo la cantidad de manufacturas sobre la cantidad de alimentos. Aquí tenemos la demanda relativa y aquí está la oferta relativa. Vamos a poner aquí el equilibrio. Pongamos que esta sea la oferta relativa de Colombia. Esta es la oferta relativa de manufacturas respecto a los alimentos de Colombia. La pregunta es, ¿dónde estará la oferta relativa de Ecuador? Ahora, Ecuador vemos que produce más alimentos que manufacturas, ¿no? Por lo tanto, la oferta relativa de manufacturas de Ecuador es menor. Entonces, Ecuador va a estar por acá. Esta es la oferta relativa de Ecuador. Está a la izquierda, ¿no? Porque Ecuador produce menos manufacturas. Ecuador produce menos manufacturas y más alimentos. Por lo tanto, el precio relativo de Ecuador va a estar arriba, el precio de las manufacturas respecto a los alimentos. Entonces, el precio de las manufacturas respecto a los alimentos de Ecuador es mayor al precio relativo de las manufacturas respecto a alimentos de Colombia. Entonces, ¿qué significa eso? Si Ecuador está produciendo manufacturas a un precio relativo más alto, significa que Ecuador es importador de manufacturas. En cambio, Colombia es un exportador de manufacturas, ¿no? Porque el precio es más bajo. Por lo tanto, de acuerdo a esto, Colombia exporta manufacturas e importa alimentos. Ecuador exporta alimentos e importa manufacturas, ¿no? Eso se debe a las diferencias que existen básicamente por el lado de la oferta relativa. Y esas diferencias de oferta relativa están relacionadas directamente con dos factores: la productividad marginal del trabajo de un sector y el precio de los productos. ¿Sí? Entonces, el modelo lo que nos dice es que si un país, por ejemplo, tiene una gran cantidad de capital, llámese los países desarrollados, por ejemplo Japón, ¿no? Japón tiene mucho capital y poca tierra, por lo tanto Japón va a ser intensivo en bienes de que se utilice el capital, ¿no? Por eso que Japón produce electrodomésticos, produce equipos, produce computadoras, produce celulares, porque básicamente tiene mucho capital. En cambio, nosotros somos exportadores más de productos agrícolas, porque tenemos mucha tierra, tenemos más tierra agrícola para la agricultura que los japoneses, ¿sí? Entonces ahí cambian los precios relativos de esos productos. Bueno, este es un poco lo que nos plantea este modelo.
Y voy a dejar una tarea como taller sencillo. Entiendo que ya el viernes no hay actividad, entonces voy a dejar un taller, ¿no? Ya sería para la siguiente semana. Vamos a suponer asimismo dos países. Pongamos Ecuador y Japón. Entonces vamos a producir banano y autos. Para producir banano, básicamente el trabajo y la tierra. Para producir autos, el trabajo y el capital. ¿Sí? Entonces, el supuesto es que Japón tiene más capital que Ecuador. Bien, determinar, determinar. Primero, ubicar la producción de banano y autos del Ecuador y Japón. Eso es lo primero, ¿no? Dos, en el mercado, en el mercado de oferta y demanda relativa, en el mercado de oferta y demanda relativa, determinar el precio relativo. Miren, puedo poner el precio relativo banano, autos de Ecuador y Japón. Y en base a esos tres, ¿qué debería producir Ecuador y qué Japón? Esa es un poco la síntesis del modelo, ¿no? ¿Qué debería producir Ecuador? Es decir, muy similar al caso anterior. Ahí entonces ustedes lo que tienen que primero hacer el gráfico este de la curva de posibilidad. Aquí ponen banano. O sea, pueden poner QB, ¿no? Banano. Y este QA autos. Y trazan acá la curva. Es decir, aquí ustedes tienen que ubicar dónde está Ecuador y dónde está. Vamos que aquí lo ponen Japón. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que Japón está produciendo QA de autos y QB de banano. Tienen que ver dónde está Ecuador y por qué. Ese es el primero. El otro es en este. Si ya tengo la demanda relativa de la oferta relativa. Aquí ponen precio del banano sobre el precio del auto. ¿Sí? Y el equilibrio, ¿no? P sub B, P sub A. Pongamos, si este es el precio relativo de Japón, ¿dónde estaría la oferta relativa de Ecuador? ¿A la escala derecha o a la izquierda? Y en base a eso, ver cuál es la diferencia de precios relativos. ¿Qué exporta Ecuador y qué importa? Y ese sería el punto 3. ¿Qué exporta Ecuador y qué exporta Japón? Obviamente en base a la diferencia de precio. Ese es el taller, ¿no? Sería para la próxima semana. Sí, dígame, señorita Cepeda. Buenos días, economista. Disculpe. Con respecto al proyecto final, a mí me pareció que en los primeros días de clases, dígame si me equivoco, usted comentó que podíamos hacer el proyecto final individual. Lo pueden hacer en grupo o individual, sí.
Ya, en mi caso yo lo quiero hacer individual y yo pensé que no, por querer hacerlo individual, no debía poner mi nombre en la asignación que usted había colocado para poner los nombres de los grupos. Y Ya. bueno, veo que ya ha publicado los temas y como no han publicado, solo ha colocado los que se han publicado. ¿Cómo podemos hacer ahí para que nos asigne un tema para el proyecto final? Ah, ya. Este, ¿tienen algún grupo? ¿Me, No, yo lo quiero, de WhatsApp. me puede enviar quiénes son los integrantes o las integrantes para poder asignarle? Sí, no, es que yo lo quiero hacer individual. Ya está bien, pero envíenme, déjeme anotarle aquí su nombre. Espérenme un ratito. Ya, déme su nombre, señor. Cepeda Jaramillo Elizabeth. Ya, al correo le paso el título del trabajo, ¿ya? Ya, muchas gracias. Sí, el día de hoy mismo, porque tienen que hacerlo, porque ya mismo entramos al primer parcial. Ya creo que un par de semanas más y se termina. Ya.